¿qué tal? Soy el pastor Víctor Segura. Quiero hablarte hoy en este podcast acerca de el poder del entendimiento. En la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, se menciona que los que oyen y entienden la palabra son quienes pueden dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, que los grupos de creyentes que no fructificaron fueron aquellos que no entendieron la palabra. Algo importante que debemos mencionar es que al creyente que da fruto, lo podan para que dé más fruto. Pero aquellos que no dan fruto serán cortados y los echarán al fuego. Entonces los que marcan la diferencia son aquellos que entienden. Por eso debemos anhelar tener entendimiento y dar el fruto que Dios quiere que demos. La Biblia dice: He aquí que Dios es grande, pero no desprecia a ninguno. Grande es en el poder de su entendimiento. Job 36:5. A la luz del versículo anterior, es interesante ver que el entendimiento es un tipo de poder. Y la palabra poder en el hebreo significa ser firme, tener vigor, fuerza, capacidad, medios, producir, esforzar, esfuerzo, fortalecer, fortaleza, idóneo, poder, poderoso, potencia. El significado básico es la capacidad de hacer algo. La fuerza de Sansón radicaba en su cabellera. No debemos olvidar que esta fuerza la demostró al enfrentarse con los filisteos. El diccionario de la Real Academia Española lo define como la facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. Son interesantes estos conceptos, ya que el Señor nos da la facultad para adquirir entendimiento y por consiguiente aplicarlo a nuestro diario vivir. Ahora, la palabra entendimiento de la palabra hebrea significa ánimo, atención, corazón, cordura, cuidado, dar, recibir, deseo, esforzado, gozoso, juicio, pensamiento, sabiduría, voluntad. En el proceso de crecimiento espiritual del Señor nos brinda entendimiento a través de su palabra. Un ejemplo son los dos personajes que iban de camino a Emaús, cerca de Jerusalén, y mientras conversaban y discutían, se les apareció el Señor Jesús y caminó con ellos, pero sus ojos estaban velados, según la Escritura dice en Lucas 24, 14 al 16. Lo interesante es que este versículo 27, Jesús mismo les explicó para que entendieran las Escrituras. Esto nos habla de cuando nos encontramos con Jesús resucitado, Él nos abre la mente para poder entender las Escrituras como los discípulos en el tiempo que iban camino a Emaús. Ahora, ¿qué detiene el entendimiento? Hay situaciones que pueden detener que el entendimiento llegue a nuestras vidas. Un ejemplo es el corazón que se llenó de amargura, y una de las manifestaciones de esta involución puede ser la necedad o la ignorancia, producto de la dureza de corazón. El adulterio es otra situación que detiene el entendimiento y destruye el alma, según Proverbios 6:32. El que hace de menos a un hermano, menosprecia o discrimina a otros por su situación racial, económica, intelectual, social u otra, carece de entendimiento. Proverbios 11:12. La vanidad significa también vacío. El que pone sus ojos en las cosas de este mundo y las sigue, carece de entendimiento. Proverbios 12:11. El enojo es una vacuna en contra del entendimiento, por lo que debemos de ser pacientes. Proverbios 14:29. Las personas perezosas o no diligentes les faltará el entendimiento. Proverbios 24:30 al 31. Es interesante notar que la falta de entendimiento puede también conducir a la idolatría, según Isaías 44:19. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del entendimiento? Uno de los significados de la palabra lev, que es entendimiento en hebreo, es sabiduría. Existen 7 palabras en hebreo en el libro de Proverbios que significan sabiduría. Asimismo debemos saber que la iglesia proclamará la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10. La Escritura nos habla en Hechos del 6, capítulo 6, del 1 al 6, que en esa época los apóstoles escogieron 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encargaron el trabajo de servir y repartir. Los escogidos fueron Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeneas y a Nicolás. La sabiduría se relaciona con Pameneas, que significa el que permanece o que es permanente. Y según el diccionario, significa constante.
Es interesante que estos conceptos nos hablan de que el cristiano que desea tener el entendimiento o la sabiduría debe de ser constante y permanente en los caminos del Señor. La palabra en primer libro de Reyes 10, versículo 8 nos dice: Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Dentro de las bendiciones del entendimiento o sabiduría tenemos permanecer en las dificultades. Esta sabiduría nos ayuda a permanecer en los momentos difíciles, por eso la palabra dice que aunque el gobernante se levante contra ti, no abandones tu puesto, es decir, que perseveres. También hay prudencia al hablar. Proverbios 16:23. Esta sabiduría nos ayuda en los momentos de ira o enojo, o no expresar palabras que ofenden o hieran a otros, como manzanas de oro con figuras de plata. Proverbios 25:11. También libra de contaminación. Daniel 1 al 8. Las palabras nos indican que Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey ni del vino del mundo. Es decir, que este conocimiento nos ayuda a vivir una vida de santidad y alejarnos de toda cosa inmunda o ensuciar nuestro corazón o deshonrar a nuestro Dios y sus principios. También ministra el corazón. Oseas 2:14. Esta porción de la Escritura nos habla que seremos llevados al desierto para ser ministrados en nuestro corazón con el entendimiento y sabiduría. Es maravilloso saber que en medio de la prueba que estamos pasando, el Señor nos está preparando, capacitando y ministrando nuestro entendimiento. Es decir, que no hay despropósito en lo que estamos pasando en nuestra vida. Debemos pedir al Señor que nos provea de su sabiduría para que nuestro caminar se dirija de la forma como a Él le agrada y obtengamos todos los beneficios que tiene preparados para nosotros y que seamos hallados sin falta de entendimiento y así poder obtener todas las bendiciones. Recordemos que el Señor prometió darnos sabiduría y entendimiento. Lo único que debemos de hacer es pedirla según Santiago 1:5. Así es que a través de este podcast, pues bueno, te hablé acerca de lo que es el poder del entendimiento y espero te haya bendecido este tema. Dios te bendiga, soy el pastor Víctor Segura y nos vemos en el siguiente podcast.